Hola a todos, bienvenidos a un video más de GAP Generación Adolescentes con Propósito. Mi nombre es Daniel Moreno y vamos a estar hablando de la temática de quién es Dios y también relacionado a todo lo que estamos viendo en este momento por la pandemia, eh, cuestionamientos que pueden hacer sobre si Dios existe, por qué permite que pase esto o por qué no lo detiene, etcétera. Bueno, lo vamos a ir viendo. Vamos a hablar primero que nada que Dios en la Biblia nos revela que es un ser supremo, creador, gobernador de todo. Un teólogo del siglo pasado, Karl Barth, él menciona que Dios es un ser completamente diferente. No lo podemos comparar a nada de lo que existe en nuestro mundo. Eh, no es un ser creado, porque Él es el creador. Y Dios no está limitado por tiempo, espacio, materia, como nosotros los humanos y todo lo creado, sí estamos limitados. Tenemos un tiempo de vida, tenemos una materia que nos forma y el espacio en el cual vivimos también nos limita. En cambio, Dios es omnipresente, está en todo lugar, es omnipotente porque puede con todo, es omnisciente porque conoce todo y dentro de su carácter, a pesar de que podemos imaginarnos ese Dios que está, algunos se lo pueden imaginar alejado porque es un ser diferente. Bueno, Dios es un Dios amoroso y la Biblia nos dice en Efesios 2 del 4 al 5 que Él muestra su amor. Es un Dios justo, lo dice Hechos 17:31. Pero también en la Biblia podemos encontrar que Dios muestra compasión, misericordia, gracia y que dentro de su obra, que la podemos ver desde Génesis cuando se nos habla de cómo crea el mundo y todo lo que en él hay. También en la carta a los Colosenses, capítulo 1:17, nos dice que Dios es quien sostiene activamente al mundo. Todas las cosas son sustentadas por Dios. Pero también Dios, dentro de su obra, tiene un plan que es la redención de la humanidad, eh, porque nosotros estamos alejados de Dios al tener pecado en nuestra vida y el pecado nos lleva a una muerte espiritual, una muerte en la eternidad. Y Dios tiene un plan para redención y esto también está en la carta a los Gálatas capítulo 3 versículos 13 y 14. Eh, para poder tener una relación con Dios necesitamos hacerlo a través de Jesús. La Biblia nos dice en Juan 1:14 que Dios se encarnó en la persona del Hijo que es Jesús. Y Jesús vino a ser un puente para poder acercarnos a Dios. Jesús mismo lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un puente que nos lleva hacia Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, dice. Solamente a través de creer en Jesús, del perdón de los pecados, es que podemos tener una redención, una reconciliación con Dios para tener vida eterna. Eso también está en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Así es como podemos acercarnos a Dios. Lo vamos a conocer a través de Jesús. Y podemos conocer a Jesús a través de la Biblia, de los Evangelios y también de las cartas que Pablo, Pedro y las otras cartas que están en el Nuevo Testamento, que fueron escritas, ahí también nos revelan sobre Jesús. Y al conocer a Jesús podemos tener esa comunión con Dios. Ahora, hoy en día se nos pregunta, se nos cuestiona si existe Dios, ¿por qué ustedes que le conocen no oran para que esta plaga desaparezca? Bueno, aquí podríamos nosotros cambiar la pregunta. Se la cambiamos a ellos y decimos, bueno, si Dios acaba con la plaga, ¿creerás en Dios? Y ahí la situación de las personas va a ser diferente y algunos pudieran creer al ver milagros y otros no. La mayoría de las personas que son agnósticos, antiteístas, ateos, que no creen en Dios, el problema viene a ser no tanto moral, perdón, no viene a ser intelectual, no es de que conozcan algo, sino es un tema moral, porque no quieren cambiar su vida como la tienen, están a gusto con lo que tienen y no quieren reconocer que puede haber pecado en sus vidas. Ahora, esto no es para señalar a nadie, porque la misma Biblia nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 11, que no hay justo ni aún uno. No hay alguien que realmente sea justo delante de Dios. Todos
hemos pecado y estamos apartados de tener una cercanía con Dios, pero solamente a través de Jesús es que podemos acercarnos a Dios. Entonces, incluso para los que dudan, los que no creen, pues bueno, si Dios desapareciera todo esto, ahí quedaría ver si las personas buscarían a Dios o no. Ahora, eh, la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 32 nos dice que Jesús hizo muchos milagros entre los judíos, pero que aún así estos no le creyeron. Y Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo a través de Jesús, pero la humanidad, prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Entonces, en los tiempos que Jesús estuvo aquí, Él hizo muchos milagros. Y hubo personas que le siguieron y creyeron, pero hubo muchos otros que no. No quisieron simplemente. Entonces, aquí hay personas que si se acabara lo que está sucediendo ahora, seguirían sin creer en Dios. Ahora otra situación aquí es que si Dios determinara acabar con la violencia, la maldad, el pecado, todo lo que nos aqueja, la mortandad, la enfermedad, pues para acabar con todo eso tendría que llevarse a cada uno de nosotros, terminar con nosotros también. Porque por el pecado entró la muerte, nos dice la Biblia, y por ende entraron las enfermedades, y nosotros al no ser justos pues estamos alejados de Dios. Entonces, si Dios acaba con todo eso, nos lleva también de encuentro. ¿Sí? Pero aquí lo que tenemos nosotros es la esperanza de que al creer en Jesús, al reconocer nuestro pecado, Dios nos perdona y podemos tener una comunión directa con Él. Ahora, si tú has creído en Jesús, si tú has experimentado de lo que Dios puede hacer en tu vida, ahora en estos momentos que a través de los medios y a través de todo lo que vemos, leemos, escuchamos, se nos entra como que un miedo de qué va a pasar, de si me voy a enfermar, si se enferma alguien cercano. Bueno, a los que creemos podemos tener la seguridad de que Dios cuidará de nosotros, pero también que Él nos dará paz, es decir, tranquilidad en medio de toda situación. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz se las doy, no se las doy como el mundo la da, es decir, no es una ausencia de guerra o de conflicto, sino que en medio de conflicto Dios está con nosotros y nos da de su paz. Y en esta situación que podemos vivir, hay que confiar en Dios, hay que buscarle, pero también tenemos que atender a ser responsables en cuidarnos, en si nos dicen que estemos en casa, pues estamos en casa, o no salir tanto como normalmente hacemos, y lo podemos hacer, es algo que debemos de ser obedientes. Recuerden también cuando sucede en tiempo del Éxodo, cuando previo al Éxodo, cuando estaban mandando las plagas a Egipto y que aún así Faraón no dejaba salir al pueblo. Cuando sucede la plaga de la mortandad, recuerden que a los judíos se les dio una indicación y tenían que marcar su casa en la parte de arriba de la puerta, tenían que marcarlo con sangre de un animal que habían sacrificado. Y cuando pasaba el ángel de la muerte por todo Egipto, al ver esa marca, no entraba en esa casa, entonces no moría el primogénito de la casa. Pero en las casas que no tenían esta marca, pues eran las de los egipcios, pues entra el ángel de la muerte y mueren los primogénitos. Y después de esto ya Faraón es cuando deja a los judíos salir. Bueno, esto para recordarnos que tenemos que atender indicaciones. Y unos pueden decir, bueno, pero esa no es una indicación de Dios, como se la dio a los judíos ahí al poner esta marca. Pero Dios también habla en nuestra vida a través del sentido común que nos da, de que nos deja pensar, porque Dios permite que podamos pensar de manera lógica. Tenemos el sentido común. Si las autoridades nos dicen que tenemos que resguardarnos por todo lo que hay, pues vamos a atender a eso. Entonces hay que cuidar de todos nosotros, aprovechar el tiempo en casa y como se los he mencionado en otra ocasión, busquemos a Dios en este tiempo. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Aprovechen el tiempo para descansar y en casa también pueden distraerse, divertirse. Hay muchísima tecnología hoy en día y debemos ser agradecidos con ello, de que el tiempo en casa puede ser más llevadero. Deseo que Dios les bendiga
dudas, comentarios que puedas tener, las puedes dejar en este mismo video. Y estamos hablando sobre Dios, sobre su naturaleza, sobre cómo podemos tener una relación con Él, el carácter que Dios tiene. Entonces, ¿tienes alguna duda? Déjamela aquí. Que Dios te bendiga. Yo soy Daniel Moreno y estamos en contacto. Hasta luego.